Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 43, parte primera, filosofía antigua. Capítulo 13, el estoicismo. 92, la lógica. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Mediante el término lógica, adoptado por primera vez por Zenón, los estoicos expresaban la doctrina que tiene por objeto los discursos. Como ciencia de los discursos continuos, la lógica es retórica. Como ciencia de los discursos divididos en preguntas y respuestas, la lógica es dialéctica. Más exactamente, la dialéctica se define como la ciencia de lo que es verdadero y de lo que es falso, y de lo que no es ni verdadero ni falso. Con la expresión lo que no es ni verdadero ni falso, los estoicos probablemente entendían los sofismas o las paradojas, sobre cuya verdad o falsedad no se puede decidir y de cuyo tratado se ocupan mucho los estoicos, que sobre este punto siguen la huella de los megáricos. A su vez, la dialéctica se divide en dos partes, según trate de las palabras o de las cosas que significan las palabras. La que trata de las palabras es la gramática. La que trata de las cosas significadas es la lógica en sentido propio. Por lo tanto, esta tiene por objeto las representaciones, las proposiciones, los razonamientos y los sofismas. El problema fundamental de la lógica estoica es el del criterio de la verdad. Este es el problema más urgente para toda la filosofía post-aristotélica, que considera el pensamiento únicamente como guía de la conducta, ya que si el pensamiento no posee el mismo criterio de verdad y procede con incertidumbre y a ciegas, no puede servir de guía a la acción. Ahora bien, según todos los estoicos, el criterio de la verdad es la representación cataléptica o conceptual. Dos interpretaciones son posibles del significado de esta expresión y las dos se encuentran en las exposiciones antiguas del estoicismo. En primer lugar, la fantasía puede consistir en la acción del intelecto que se apodera y comprende el objeto. En segundo lugar, puede ser la representación impresa en el entendimiento por el objeto, esto es, la acción del objeto sobre el entendimiento. Ambos significados se encuentran en las exposiciones antiguas del estoicismo. Sexto Empírico nos dice que, según los estoicos, la representación cataléptica es la que viene del objeto real y es impresa y marcada por él en conformidad consigo mismo, de modo que no podría nacer de un objeto diverso. Por otra parte, Zenón, según un testimonio de Cicerón, ponía el significado de la representación cataléptica en su capacidad de alcanzar y comprender el objeto. Él comparaba la mano abierta y los dedos extendidos a la representación pura y simple, la mano contraída que hace acto de coger al asentimiento, la mano cerrada en puño a la comprensión cataléptica. En fin, las dos manos apretadas una sobre otra con gran fuerza eran el símbolo de la ciencia, la cual proporciona la verdadera y completa posesión del objeto. La representación cataléptica es, pues, relacionada con el asentimiento por parte del sujeto cognoscente, asentimiento que los estoicos creían voluntario y libre. Si el recibir una representación determinada, por ejemplo, ver el color blanco, sentir lo dulce, no está en el poder del que lo recibe, porque depende del objeto del cual se origina la sensación, el asentir a tal representación es, en cambio, un acto libre. El asentimiento constituye el juicio, el cual se define precisamente o bien como asentimiento o como disconformidad o como suspensión, esto es, renuncia provisional al asentimiento de la representación recibida o a disentir de la misma. Según el testimonio de Sexto Empírico, los estoicos posteriores pusieron el criterio de la verdad no en la simple representación cataléptica, sino en la representación cataléptica que no tenga nada contra sí, porque puede darse el caso de representaciones catalépticas que no sean dignas de fe por las circunstancias en que son recibidas. Solo cuando no tiene nada en contra suya, la representación cataléptica se impone con fuerza a las representaciones divergentes y obliga al sujeto cognoscente a prestar su asentimiento.
De esto se deriva claramente que la representación cataléptica es la que está dotada de evidencia no contradicha, tal que solicite con gran fuerza al hombre a prestar su asentimiento, el cual, con todo, es libre. Consecuentemente, definían la ciencia como una representación cataléptica o un hábito inmutable para aceptar tales representaciones acompañadas de razonamiento, y afirmaban que no hay ciencia sin dialéctica, siendo propio de la dialéctica presidir los razonamientos. Por lo que se refiere al problema del origen del conocimiento, el estoicismo es empirismo. Todo el conocimiento humano procede de la experiencia, y la experiencia es pasividad, porque depende de la acción de las cosas externas, que las cosas externas ejercen sobre el alma, considerada como un papel, tabula rasa, sobre el cual se registran las representaciones. Las representaciones son huellas o señales impresas en el alma, según Cleantes. Según Crisipo, son modificaciones del alma. En todo caso, son recibidas pasivamente y producidas por los objetos externos o por los estados internos del alma, como las virtuales y la maldad. Por esto, no hay ninguna diferencia entre la experiencia externa y la interna. Toda representación, después de su desaparición, determina el recuerdo. Un conjunto de muchos recuerdos de la misma especie constituye la experiencia. De la experiencia nace, por un procedimiento natural, el concepto común o anticipación. Pero cuando se llega al universal por medio de un procedimiento técnico, se tiene el concepto. La anticipación es el concepto natural del universal. Los conceptos son, en cambio, producidos por la instrucción o el razonamiento, y constituyen la ciencia. Es la razón, por tanto, la que procede a la formación de las nociones universales, que son el fundamento de la ciencia. Pero la razón actúa, según los estoicos, sobre el material facilitado por la sensibilidad. Con todo, los conceptos no tienen para ellos ninguna realidad objetiva. Lo real es siempre individual y el universal subsiste solamente en las anticipaciones o en los conceptos. El estoicismo es, pues, un nominalismo, según la expresión empleada en la escolástica para designar la doctrina que niega realidad al universal. Los conceptos más generales, los que Aristóteles había llamado categorías, son reducidos por los estoicos a 4. Primero, el sustrato o sustancia. Segundo, la cualidad. Tercero, el modo de ser. Cuarto, el modo relativo. Estas 4 categorías están entre sí en una relación tal que la siguiente encierra la precedente y la determina. De hecho, nada puede tener un carácter relativo si no tiene un modo de ser. No puede tener un modo de ser si no tiene una cualidad fundamental que lo diferencia de los demás. Y no puede tener esta cualidad si no subsiste por sí y es sustancia. El concepto más alto y más amplio, o como decían, el género sumo, es el concepto de ser, por cuanto todo, en cierto modo, es, y no hay, por tanto, un concepto más extenso que este. El concepto más determinado, en cambio, es el de especie, que no tiene otra especie debajo de sí, esto es, el individuo. Por ejemplo, de Sócrates. Otros estoicos, queriendo hallar un concepto aún más extenso que el del ser, recurrieron al de algo, que puede comprender también a las cosas incorpóreas y a las inexistentes. La parte de la lógica estoica que ha ejercido mayor influencia en el desarrollo de la lógica medieval y moderna es la que concierne a la proposición y el razonamiento. Como fundamento de esta parte de su doctrina, los estoicos pusieron la teoría del significado, que ha conservado su importancia fundamental en la lógica y en la teoría del lenguaje. 3 son, decían ellos, los elementos que se coligan: el significado, lo que significa y lo que es. Lo que significa es la voz, por ejemplo, dion. El significado es la cosa señalada por la voz y a la que nosotros unimos pensando en la cosa correspondiente. Lo que es el sujeto externo, por ejemplo, el mismo dion. De estos 3 elementos conexos, 2 son corpóreos, la voz y lo que es. Uno es incorpóreo, el significado mismo. En otros términos, el significado es aquella función o representación o concepto que nos viene a la mente cuando oímos una palabra
y que nos permite referir la palabra a una cosa determinada. Así, por ejemplo, si con la voz hombre entendemos un animal racional, podemos designar con esta voz a todos los animales racionales, es decir, a todos los hombres. El concepto animal racional es el significado que permite la referencia de las palabras al objeto existente. Este concepto sirve de camino entre la palabra y en general la expresión verbal y la cosa real o corpórea, orientada de esta manera la referencia al objeto de las expresiones lingüísticas que de otra manera serían puros sonidos, incapaces de toda conexión con las cosas. Por lo tanto, la referencia a la cosa es parte integrante del significado, o por lo menos es un aspecto íntimamente unido a ella, pues la información en que consiste el significado no tiene más función que la de hacer posible y orientar tal referencia. En la lógica medieval y moderna, lo que los estoicos llamaban significado ha sido expresado con otros nombres como connotación, intención, comprensión, interpretante, sentido, mientras que la referencia a la cosa ha sido llamada suposición, denotación, extensión, significado. Pero esta diversidad de terminología no ha cambiado el concepto de significado en los tres elementos fundamentales en que los estoicos lo habían analizado. Según los estoicos, un significado es completo si puede expresarse en una frase. Por ejemplo, Sócrates escribe. La palabra escribe, por el contrario, no tiene significado completo porque deja sin respuesta a la pregunta ¿quién? Por lo tanto, solo la proposición es un significado completo, a la que también definen los estoicos como Aristóteles lo que puede ser verdadero o falso. El razonamiento consiste en una conexión entre proposiciones simples del tipo siguiente. Si es noche, hay tinieblas, pero es noche, luego hay tinieblas. Como se ve, este tipo de razonamiento no tiene nada de común con el silogismo aristotélico, pues le faltan sus caracteres fundamentales. Es inmediato, no tiene término medio y no es necesario. La falta de estos caracteres permite a los estoicos distinguir la concluyencia de un razonamiento de su verdad. El razonamiento antes expuesto es verdadero solo si es de noche, pero es falso si es de día. Sin embargo, es concluyente en todo caso porque la conexión de las premisas con la conclusión es correcta. Los tipos fundamentales de los razonamientos concluyentes los llaman los estoicos apodícticos o razonamientos no demostrativos. Son evidentes por sí mismos y son los siguientes. Primero, si es de día hay luz, pero es de día, luego hay luz. Segundo, si es de día hay luz, pero no hay luz, luego no es de día. Tercero, si no es de día es de noche, pero es de día, luego no es de noche. Cuarto, o es de día o es de noche, pero es de día, luego no es de noche. Quinto, o es de día o es de noche, pero no es de noche, luego es de día. Estos esquemas de razonamientos son siempre válidos, pero no siempre son verdaderos, ya que son verdaderos solamente cuando la premisa es verdadera, es decir, corresponde a la situación de hecho. Sobre ellos se modelan los razonamientos demostrativos, que no solo son concluyentes, sino que además manifiestan algo que antes era oscuro, o sea, algo que no es inmediatamente manifiesto a la representación cataléptica que se ve siempre limitada al aquí y ahora. Un ejemplo es, si una mujer tiene leche en el pecho, ha parido, pero esta mujer tiene leche en el pecho, luego ha parido. El razonamiento demostrativo en este sentido lo llaman los estoicos un signo indicativo por cuanto permite poner en claro que antes era oscuro. En cambio, son signos rememorativos aquellos que, en cuanto se presentan, hacen evidente el recuerdo de la cosa que primero ha sido observada en conexión con ellos y ahora no es manifiesta como lo es, por ejemplo, el humo con respecto al fuego. Evidentemente, los estoicos confiaban la construcción de su doctrina al razonamiento demostrativo. Por ejemplo, la demostración de la existencia del alma o del alma del mundo, que es Dios, a partir de los movimientos o de los hechos que son dados inmediatamente a la representación cataléptica, es un signo indicativo en el sentido ahora explicado. ¿Cómo se ve? La dialéctica estoica tiene en común con la dialéctica platónica el carácter hipotético de sus premisas.
pero se distingue de la misma porque la unión de las premisas entre sí y su conexión con la conclusión expresa situaciones de hecho o estados de cosas inmediatamente presentes. Por otra parte, el carácter hipotético del procedimiento dialéctico no es para los estoicos, como para Aristóteles, un defecto de la misma dialéctica por el que ésta sea inferior a la ciencia. Para ellos, la ciencia no es más que dialéctica. El concepto estoico de la lógica como dialéctica se propagó por medio de las obras de Boecio a la escolástica latina y fue el fundamento de la llamada lógica terminística, propia del último periodo de la escolástica.